Dicho esto, algunos y algunas os preguntaréis, bueno, ¿y esto cómo se mueve? ¿Quién paga toda la movida de los atletas, del material, pago de los jueces, árbitros, desplazamientos, hospedaje, manutención, etcétera, etcétera? Bien, pues es importante poder explicar estas cosas porque realmente el público en general no sabe cómo se mueve una federación y no sabe cómo se consiguen los presupuestos y los dineros, cómo se manejan y para dónde van y cómo vienen. Yo pienso que informaros de estos detalles es importante porque a quién no le gusta saber dónde van sus impuestos. Asimismo, ampliamos conocimiento que de alguna forma viene a enriquecer lo que es la cultura deportiva. Bien, después de exhaustivos controles de la Junta de Andalucía a las federaciones y previa presentación de un presupuesto por parte de estas, llega el momento en que se recibe la subvención. Esta subvención siempre va acorde con la puntuación alcanzada en el año anterior por las federaciones, sobre todo de deportes minoritarios. En algunas representan el 100% de su presupuesto y gracias a este sistema de apoyo a las federaciones andaluzas por parte de la Junta, estas pueden mantener una actividad competitiva tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, contribuyendo con ello a esa promoción de esos deportes que están siempre escondidos, que son esos deportes minoritarios y que nadie conocería ni nadie practicaría si realmente no tuviera un apoyo económico desde los estamentos oficiales. Con ello contribuimos precisamente a eso, a que haya promoción del deporte y creación de hábitos saludables dentro de la población. Ya les gustaría a muchas federaciones que las subvenciones se equipararan a las necesidades reales de las actividades que desarrollan. De todas formas, hay que ser consecuente y agradecer el esfuerzo en este caso de la Junta, para con el deporte minoritario y decirles desde este humilde programa que se puede hacer mejor y que aún hay un amplio margen de mejora. Antes de pasar a la presentación de nuestro invitado de hoy, deciros que el Campeonato de Andalucía de Halterofilia masculino y femenino se podrá ver en directo a través de la página del Facebook de la propia federación, en streaming, a partir de las 10 de la mañana. Y noticia fresca y noticia de hoy mismo, de esta madrugada, nuestra atleta Lucía González Borrego ha conseguido el campeonato del mundo en Lima en la categoría de 49 kilos. O sea, la onubense Lucía González Borrego, campeona del mundo de halterofilia, en categoría de 49. Enhorabuena al Club Tarteso de Huelva y enhorabuena, por supuesto, a la Federación Andaluza de Halterofilia. Continuamos en la 92.3 con Rincón Sport, Radiopolis. Si todos los invitados que hasta ahora hemos tenido en esta emisora han sido invitados de lujo, hoy precisamente este calificativo casi se nos quedaría corto. Tenemos con nosotros a Juan José González Vadillo. En primer lugar, y lo primero que me sale es decir que fue mi entrenador de halterofilia durante algunos años. Y entrenador directo y después indirecto, enviándome los entrenamientos durante también algunos años. Pero si me tengo que poner a decir con su currículo, tengo aquí 4 hojas, pues la verdad es que me voy a quedar sin saliva. Lo que sí quiero decir que, bueno, es licenciado en Ciencias de la Educación, doctor en Ciencias de Educación Física y de Deporte, catedrático de Universidad de Teoría y Práctica de Entrenamiento Deportivo en la Universidad Pablo de Olavide, primer catedrático de universidad en España en la materia de Teoría y Práctica de Entrenamiento Deportivo,
delegado del rector con rango de vicerrector para el Centro de Investigación en Rendimiento Físico y Deportivo de la UPO, decano de la Facultad de Ciencias de Deporte desde 2009 a 2012 en la UPO, diseñador, director y profesor del curso del doctorado de alto rendimiento deportivo, creador, director y profesor del máster universitario oficial en rendimiento físico y deportivo en la UPO. Actualmente sigue activo como profesor de este máster, el de mayor demanda de la universidad. Podría continuar, pero me voy a pasar a la siguiente hoja, donde dice director técnico, entrenador del equipo nacional y seleccionador de la Federación Española de Halterofilia durante 20 años, contando en su haber como entrenador con más de 600 récords nacionales y varios récords europeos. Récord europeo en una época en la que era muy difícil por parte de los españoles batir un solo récord. Miembro de los comités técnicos de la Federación Europea y de la Federación Internacional, o sea, la International Weightlifting Federation, 8 años, y del comité científico de esta misma federación. Ha entrenado a equipos y deportistas individuales de máximo nivel, internacionales y mundiales, de otros deportes como fútbol, voleibol, atletismo. Diseñador y redactor del documento base del Plan Andalucía Olímpica de la Fundación Andalucía Olímpica, de la Junta de Andalucía y el Comité Olímpico Español, y miembro de la Comisión Técnica durante 10 años. Señores, aquí me quedo. Todavía hay más, pero aquí me quedo. Juan José, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. De nada, gracias a ti. Y haber atendido esta invitación, que yo sé que vienes porque me conoces de hace muchos años y eres amigo mío. Vamos a empezar esta charlita, porque yo no le quiero llamar entrevista, ni pregunta, ni nada, sino una charlita entre dos personas que se conocen y que han compartido y que compartimos nuestra afición por el deporte y, en este caso concreto, por el deporte de las pesas, por el deporte de la halterofilia. Pero aparte de que sea una entrevista técnica, también me voy a ir por las cuestiones humanas, por la historia, en fin. Vamos a empezar y como el título del programa de hoy es la investigación en el deporte, yo te quiero preguntar ¿cómo estamos a nivel de investigación en España y concretamente en Andalucía? ¿Qué nivel tenemos? ¿Se hace investigación? Investigación relacionada con el deporte en general o con el deporte en particular, con el que tú has estado trabajando durante tanto tiempo. Bueno, la investigación básicamente es, aunque nosotros lo hemos hecho empezamos a hacer hace muchísimos años, desde el propio deporte y dentro del propio deporte, normalmente se desarrolla en las universidades, donde hay unos medios suficientes, unas instalaciones adecuadas para ello y un tiempo de dedicación que, bueno, teóricamente para los profesores es casi obligatorio, ¿no? Hacerlo, bueno, es obligatorio hacerlo, ¿no? Entonces, claro, el nivel de investigación puede ser muy variado porque afecta o se refiere a muchas ciencias y a muchos campos de investigación, ¿no? Pero concretamente en relación con lo que es el deporte, hombre, fundamentalmente yo creo que se ha desarrollado más en lo relacionado con el entrenamiento, con el efecto del entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia, y por otra parte también se ha desarrollado en lo que es el análisis de los deportes de conjunto, de equipo, de cooperación oposición, ¿no? Esas son las ramas fundamentales que creo yo que más se han trabajado, más se han desarrollado, ¿no? Lo que es la fisiología del esfuerzo, la fisiología deportiva, el rendimiento deportivo y después en una participación conjunta de universidades y centros deportivos o clubes, etcétera, también se ha desarrollado, se ha trabajado bastante en cuestiones relacionadas con el análisis de lo que es la competición, las características de la competición deportiva, ¿no?
También hay otro apartado que también en los últimos años se ha desarrollado bastante, que es el apartado tecnológico, donde se ha podido avanzar bastante, porque en los años en los que empezamos con la investigación no teníamos prácticamente nada para poder medir, y actualmente hay unas posibilidades bastante altas. Y bueno, con desarrollo de programas informáticos. Desarrollo de programas informáticos, desarrollo de sistemas de registro de datos, de almacenamiento, de análisis. El problema ahora fundamental, antiguamente el problema fundamental es que no había nada para medir. No se podía medir prácticamente nada. Había unos reconocimientos médicos muy generales que no te aportaban, era más bien de salud, ¿no? No podía aplicarlo a lo que es el rendimiento, al control de la fatiga, etcétera. Pero con el tiempo esto se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces el problema antiguamente era que no había nada para medir. Y el problema actual es que habiendo muchas posibilidades de medir, de registrar datos, de análisis, pues el problema es centrarse o mejorar la capacidad de saber qué es lo que hay que medir, cómo hay que medirlo y qué se hace con los datos. Muy bien. Luego eso tiene, una vez que llegamos a los datos y hemos sacado conclusiones, tiene traslado a la aplicación práctica dentro de lo que es el entrenamiento de los atletas. Pues esto es un gap, digamos, una separación tradicional que ha habido siempre entre lo que es la investigación científica de laboratorio, fundamentalmente, y lo que es la aplicación práctica, ¿no? Digamos que aquí tiene que haber una colaboración, una cooperación, porque la práctica lo que hace es generar problemas, y esto es muy importante. Es decir, el entrenador cuando entrena pues se hace preguntas, se cuestionan muchas digamos variables del entrenamiento, de cómo trabajar, de explicación de por qué unas veces ocurre una cosa y otras veces ocurre otra, o qué cargas, hasta qué punto debemos aumentar la carga para que el rendimiento sea bueno y no sea demasiada carga, que es un problema que surge con mucha frecuencia, ¿no? Que se compite mal porque se entrena demasiado. Es decir, hay una serie en un campo, la experiencia de creación de problemas. Y en el otro lado, pues está la cooperación y la conexión que tiene que haber entre estos problemas que surgen en la práctica y el intento de solución por parte de los laboratorios, de la fisiología, del deporte, ¿no? Esto no quiere decir que aparte de esto, dentro del campo de la ciencia, pues se planteen también cuestiones que puedan tener aplicación al entrenamiento. Pero lo normal hasta la fecha es que se pasen bastantes años desde que lo que se observa en el laboratorio se pase al entrenamiento. Y de esto, por otra parte, también depende o influye mucho el hecho de que muchos estudios se organizan, se diseñan, sin pensar en la aplicación práctica que pueden tener. Eso es un problema que existe en la investigación actualmente, ¿no? Muchas veces se hacen investigaciones que realmente, cualquiera que sea el resultado, la aplicación práctica posterior es muy débil o ninguna. Entonces eso es un problema también que tanto en las comisiones, digamos, que conceden las ayudas para la investigación y demás, debería tenerse en cuenta. Y eso es muy importante. Pero para eso, lógicamente, hay que tener conocimientos por una parte de lo que es el deporte y por otra parte de lo que es la investigación. Juan José, tú, a través del tiempo, a través de tu trabajo, has creado escuela. Has creado tienes una serie de profesores que han seguido tu enseñanza y que son jóvenes y que están en plena ebullición. Están trabajando ellos en esas materias que tú empezaste, aunque muchas has terminado, pero hay algunas por seguir investigando. ¿Están ellos en la misma línea de investigación? ¿Están por seguirte? ¿O aquí
cortamos la historia? No, hay muchas personas que siguen intentando trabajar en estas líneas, mejorando el conocimiento. Personas que a lo mejor no me han conocido hace muchos años, pero que me conocen recientemente y que, bueno, que me consultan para realizar estudios. Y bueno, en líneas generales digamos que sí, que se sigue. Hombre, creo que lo que se hizo aquí al hablar de profesores, de alumnos, exalumnos y profesores actuales, al hablar aquí de la Universidad Pablo de Olavide, pues donde se creó, lo propuse, diseñé y creé el Centro de Investigación en Rendimiento Físico Deportivo, se llama el CIRF, y ahí pues han desarrollado... ¿Ese es el que lleva tu nombre? Eso lleva mi nombre. Ese lleva el nombre de Juan José González Vadillo. Y ahí se han desarrollado muchos estudios que tienen aplicación práctica muy importante y se han realizado muchas tesis doctorales durante los últimos años. Muchas de ellas son de las mejores tesis que se han defendido en relación con lo que es el entrenamiento y el efecto del entrenamiento de fuerza sobre todo. Y bueno, hay muchas personas que siguen trabajando en esa línea, ¿no? Después cada uno, pues, bueno, tiene que ir, digamos, analizando los resultados, planteándose nuevos problemas y tener una línea de investigación que lleve a una ampliación del conocimiento y a resolver nuevos problemas y no quedarse en lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Estupendo. Hay una línea fundamental que ya apareció en un libro publicado en el año 91, en enero del año 91, en el que se plantea ya lo que es el control de la velocidad en el entrenamiento de fuerza. Uh-huh. Y esto se ha desarrollado bastante y actualmente en el mundo entero, prácticamente todo el mundo ahora mismo está entrenando de acuerdo con esas directrices que están en ese libro. En ese libro que editaste en el año 91. Bueno, yo no lo edité. Bueno, perdón. Lo escribí. Lo escribiste. Lo editó el Consejo... Bueno, esto fue un acuerdo entre el Comité Olímpico Español y una empresa nacional, que fue la que realizó, que era el Corte Inglés concretamente, la que editó los libros. En víspera de la Olimpiada del 92. En víspera de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92. Exactamente. Y ahí aparece, en la página 172 de ese libro, lo que hoy es o se conoce en el mundo como el entrenamiento basado en la velocidad. Basado en la velocidad. Y eso parte de ahí. Sí. Bueno, pues no quiero centrarme en cuestiones técnicas porque quiero hacer que esto sea un poco más dinámico y que la gente que no está muy versada y que no están, pues tampoco quiero cansar. La vida está llena de casualidades que te marcan el destino. El hecho de conocer a Pepe Gordillo, campeón de España de halterofilia en su momento, y persona muy querida por todos nosotros y muy conocida en Sevilla, ¿te cambió a ti el destino? ¿Te orientó la vida hacia algo imprevisto? Bueno, esto yo por ahí lo tengo escrito en un sitio. Efectivamente, en la vida pasan muchas cosas por pura casualidad, por circunstancias que se dan, sí. Que podrían no haberse dado, porque esto es así. Entonces, bueno, yo era aficionado al entrenamiento desde muy pequeño, de 12 o 13 años yo ya entrenaba y me entrenaba a mí mismo y anotaba lo que hacía, etcétera, etcétera. Y un día pues fui a un gimnasio aquí en Sevilla y estaba yo entrenando y apareció allí una persona que yo la había oído, no sé, por la radio y no sé si en alguna revista, algo relacionado. Pero yo no conocía el deporte de la halterofilia. Yo hacía entrenamientos con pesas y cosas de estas, pero yo no conocía a nadie, ni sabía lo que significaba la halterofilia, ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, apareció allí una persona que era Pepe Gordillo,
Y entonces me vio allí entrenando y me dijo que sí quería hacer halterofilia. Y yo... ¿Qué edad tenías tú? Yo ya era mayor, yo cuando empecé, a mí ya no tenía 15 años. Me reclutaron, ¿no? Estaba ya en la mili, digamos. Tendría pues 20, yo te iba a decir 22, 22, 23 años, ¿no? Y entonces, pues me dijo que si quería hacer halterofilia, y yo le dije, bueno, pues a mí no me importa. Total, que empezó a enseñarme allí algunos ejercicios, de cómo se hacía aquello. Y yo creo que lo más... O sea, que si yo no hubiera estado aquel día allí, o no hubiera ido él, pues a lo mejor yo nunca aparezco en la halterofilia. Hubiera estado en otras cosas. Yo también practicaba atletismo, y ahí hice cursos de atletismo, pero de halterofilia yo no había hecho nada. Y a lo mejor estaría en otro deporte, no lo sé, o haciendo otra cosa. Pero bueno, eso fue una situación que se dio y que, bueno, ¿qué pasó? Pues que a partir de ahí empezamos a entrenar juntos. Claro. Él era mi entrenador. Pero lo llamativo es que eso fue en el año 68. En el año 70 yo era su entrenador. En el año 70 yo era su entrenador. Se invirtieron los términos. Los papeles. Los papeles. Entonces, bueno, yo le hacía sugerencias, digo, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no tal? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y entonces él era una persona, bueno, era lista. Era muy inteligente. Y se dio cuenta y dice, bueno, pues a mí me va bien lo que me está diciendo, no sé qué. Claro. Y entonces, un día, pues se le ocurre decir, bueno, ¿y tú por qué no me entrenas? Porque claro, no haces tú los entrenamientos. Yo era un principiante y claro, yo no era relevante como deportista, como levantador. Y él había sido campeón de España, yo qué sé, muchísimas veces. Uh-huh. Había participado en campeonatos de Europa y algún campeonato del mundo. Bueno, pues yo le dije, bueno, vale. Y a partir de 1970, hasta que se retiró, pues yo fui su entrenador. Y me acuerdo que fuimos campeones de España de clubes en el año 71 en Valencia, en un club que se creó en el Sevilla Fútbol Club, precisamente. Sí. Y allí, bueno, ahí hubo un divorcio ahí en aquella época entre el club y natación. Y uno y otro. Eso ya es historia, ¿no? Y bueno, y ese que se formó ese club, y yo era el entrenador de ese club. Del Sevilla Fútbol Club. Había 2, 3 levantadores que eran mayores que yo. Estaba él, estaba Plasencia. No sé si estaba Alberto Muñoz. Y estaba, bueno, ya había otro que era un poco más joven que yo, que era Emilio Fuentes, y ya no me acuerdo el otro. No sé ¿Antonio Iglesias podría ser? Puede que fuera Antonio Iglesias. Antonio Iglesias más o menos también de mi edad. De la misma edad. Sí, y bueno, yo era, ya te digo, por lo menos 3 eran mayores que yo. Y bueno, y ya empezamos ahí, yo ya seguí. Después ya me llamaron de la Federación Española, en fin, una serie de eso daría para otro libro, toda la historia, eso daría para otro libro. Por lo menos como menos técnico, más humano. No, y de hecho, yo el curso nacional de entrenadores no lo hice nunca. Ya. Porque me llamaron para ser el profesor del curso nacional de entrenadores. Exactamente. Y yo digo, bueno, pero hasta que yo no haga el curso, yo no. Si yo no tengo el curso. Tú lo haces el curso y cuando termines te damos el título. Y efectivamente yo di el curso nacional de entrenadores y después de terminar el curso pues también me dieron el título. Digo, no, así, y entonces no hice tampoco el curso. Que a partir de que empezaste a dar los cursos, se convirtieron en cursos de los más exigentes hasta el momento, y mucha gente suspendía. Antes no suspendía a nadie. Simplemente con aprender lo básico, pero ya tú pasaste de lo básico a un poquito más, a la programación, en fin, fue aquello una revolución. Bueno, yo vamos a seguir la línea, y una cosa que yo recuerdo, Juan José, por los años 74, 79, cuando en las competiciones internacionales tú aprovechabas para entablar amistad con los entrenadores rusos, con los búlgaros, o con aquel que a ti te venía bien porque tú veías que sus levantadores destacaban y que te podían aportar algo, o que tú le podías sacar alguna información para el tema de las programaciones, de los entrenamientos, etcétera, etcétera. Pero a mí me da que tú no te quedabas muy conforme
con la información que tú recibías. Y a partir de ahí fue cuando tú empezaste a darle vuelta a la cabeza y decir, yo esto lo tengo que comprobar. Y a partir de ahí quizás empezó ese gusanillo de la investigación en el deporte. Es una conclusión mía muy, muy por encima. Tú lo podrás corroborar o podrás desmentirlo. Bueno, supongo que eso es una impresión que tuviera mucha gente en ese momento. En ese momento. O que vosotros mismos lo comentarais entre vosotros, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es cierto. Mira, sinceramente, y no es porque estés tú delante, pero yo me acuerdo en el año 71, desde el año 1970, yo empecé a apuntar en unas libretas los entrenamientos que hacíamos. Y tengo los entrenamientos tuyos de 1973, porque tú empezaste a entrenar conmigo en el año 73, cuando se inauguró la escuela de tiro línea, pero previamente tenías los datos de Gordillo. Y después tuve apuntado igualmente los datos de tu hermano, de Alfonso. Fueron los primeros datos que yo tuve anotados, porque claro, los que destacaba, porque me fijaba un poco. Y entonces yo me acuerdo que yo anotaba todos los entrenamientos que hacía Gordillo, y yo hacía algunos cálculos, y yo hallaba unos volúmenes, una intensidad media de los kilos que había levantado, tal. Y yo en aquel momento, pues realmente yo pensaba que aquello tenía que servir para algo. Pero realmente en ese momento no sabía sacarle la punta. No sabía qué podía hacer con aquello, ¿no? ¿Qué podía hacer, ¿no? Bueno, pues ahí empieza, digamos, los inicios de la investigación y de la programación del entrenamiento. Ten en cuenta que cuando yo, en ese gimnasio donde me encontró a mí, nos encontramos Pepe Gordillo y yo, bueno, se nos ha olvidado hablar en este proceso intermedio de Antonio Tavares. De Antonio Tavares. Que por Antonio Tavares fue que me impulsó, me llevó para un sitio, para otro, me mandó a Canarias. Antonio Tavares era en aquella época era una persona que validaba la técnica, que validaba el conocimiento. Sí, era presidente en ese momento de la Federación Andaluza, que se acababa de no sabía, de crear hacía un par de años o por ahí, porque antes estaba unida a Gimnasia. Sí, bueno, pues en ese momento, pues yo, inicio lo que sería el proceso de lo que es el desarrollo de las programaciones. Ten en cuenta que, como te decía, en ese gimnasio donde nos conocimos Pepe Gordillo y yo, recuerdo perfectamente que era el gimnasio Atlas y que había una tarima y en la pared había un cuadro con una cuartilla dentro, con su cristal puesto y todo, o sea, un papel con el entrenamiento de una semana. Y ese era el entrenamiento. O sea, el entrenamiento era una semana de entrenamiento, el lunes es esto, el miércoles tal, el jueves, no sé si eran 4 o 5 días los que ponía, 3, 4 o 5 días, y eso es lo que se consideraba la programación del entrenamiento. Sí. Una semana. Y lo que ponía allí, pues, y ahora mismo no puedo dar con detalle lo que ponía, pero es cierto que allí estaba el cuadro con su cristal puesto y su entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, de eso a lo que después se ha ido desarrollando, pues, es un poco el proceso de toda esta cuestión, ¿no? Bueno, y todo esto, pues, bueno, después yo creo que la clave fundamental fue considerar que la velocidad de ejecución de los deportistas, de vosotros, que era fundamental para valorar el esfuerzo que estabais haciendo, el grado de fatiga, el grado de mejora, ¿no? Y por eso decía que antiguamente no teníamos nada para medir. Yo sabía que aquello de la velocidad de ejecución tenía que ser muy importante y está expresado en ese texto, que obviamente se escribió antes del año 91. Es un resumen de los pensamientos de los años 70 y 80 y ahí dice, ¿no?, que sería conveniente saber a qué velocidad está desplazando la carga el sujeto, la necesidad de conocer cuál es la velocidad de cada porcentaje, eso está escrito ahí. Y eso es la base de todo lo que es el entrenamiento en el mundo hoy, de mucha gente que intenta aplicarlo, aunque no lo entienden todavía, ¿no? Ese es el otro problema, ¿no? Claro. Pero bueno, esa está por ahí, ese es otro problema mucho más largo y más complicado. Pero en ese momento, digamos que la guía era esta, ¿no?
Después había otra idea importante, y es que yo no era partidario de realizar los máximos. Eso era muy típico en la halterofilia, ¿no? El máximo de repetición, de la sentadilla, no sé qué, de intentar el máximo de no sé cuánto. Pero ahora había una escuela, entre comillas, que era la búlgara, que ahí era todos los días llegar al máximo, y ya está. Eso era en esa época, ¿no? y yo no me gustaba esto, y de hecho hubo muchos deportistas, entre ellos uno de los más importantes de andaluz, que fue Cecilio Leal, que mejoró su rendimiento en 5 años consecutivos en todas las competiciones. Casi siempre era récord de España, casi todas las marcas, y que en esa época consiguió 7 medallas en los campeonatos de Europa. Fue cuarto del mundo, pero claro, en aquella época ya sabemos cómo estaba la cosa en aquella época. Esas medallas tendrían que haber sido todas de oro, pero bueno, fueron plata y bronce. Claro. Y nunca jamás hizo un máximo. Lo mismo pasó también con tu hermano. Sí. Tu hermano se llevó 3 años mejorando su rendimiento en todas las competiciones sin hacer un máximo nunca. Un relax musical. Continuamos con Juan José González Vadillo después de este relax musical, y continuamos con las preguntitas. Juan, se dice que raza solo existe una, la raza humana. Y así lo entendemos. Pero existen grupos étnicos, poblaciones, países, donde las personas posean unas condiciones fisiológicas superiores y se adapten mejor a unas especialidades deportivas que a otras. Bueno, quizás en algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, lo característico, yo recuerdo, esto es una cosa un poco así especulativa, no es científica ni de datos ni nada, ¿no? ¿No hay datos? Yo no, seguro que tiene que haber algunos datos relacionados con estas cuestiones, pero sí recuerdo perfectamente que en la época en la que Bulgaria le disputaba, digamos, en el ranking mundial las competiciones, no a Rusia, a la Unión Soviética. A la Unión Soviética, ¿verdad? A la Unión Soviética, o sea que tenía gente de todos los países, ¿no? Pues lo característico de los búlgaros era precisamente piernas muy fuertes y brazos, entre comillas, relativamente débiles, con muy buen encaje. Lo mismo que le pasaba y que le sigue pasando seguramente, seguro, a los japoneses, por ejemplo, ¿no? De piernas muy fuertes, brazos las extremidades superiores menos musculadas, aparentemente menos fuertes, pero con una movilidad buenísima, perfecta para encajar. Ahora que en la halterofilia hay 2 problemas fundamentales. Uno, hay que tener mucha fuerza en las piernas o tener un potencial de desarrollo de la fuerza importante, y por otra parte tener una movilidad suficiente, porque si no pierdes... Cuando dices movilidad, ¿estamos hablando de flexibilidad? Sí, de flexibilidad. Lo que pasa es que hay movilidad articular, de tal manera que eso significa que tiene que tener suficiente elongación, depende también de la longitud de los huesos, del encaje, de las articulaciones, por propia constitución. Y ya se sabe que cuando un levantador no tiene esa facilidad, tiene que levantar la barra más alta, tiene que dirigir mejor la barra, tiene que hacer más esfuerzo para sostener la barra estática, ¿no? Que tiene que llegar un momento en que tiene que tener la barra estática, etcétera, ¿no? Entonces, esos dos aspectos de tipo anatómico, digamos, pues son claves, ¿no? Y entonces eso sí es típico de personas que son de distintos países, que son de razas diferentes, y yo creo que en ese sentido hay, ¿no? Igual que en otros deportes, pues se habla mucho de los países de Eslovenia, Chequia, por ahí, ¿no? Que son muy dotados para deportes de equipo, y en fin, y no digamos ya lo que son la dotación genética para deportes de máxima velocidad, sobre todo en atletismo, pues que evidentemente es así. No hay muchos levantadores negros, no ha habido en la historia importante, algunos pero no muchos. Sin embargo, de lanzamiento de peso pues ha habido algo más, aunque tampoco demasiado. Ni nadadores. Nadadores no, pero eso está también relacionado con la densidad. Con la densidad. Ahí hay un problema de raza clave, ¿no?
Y bueno, hay razas que sí, que están más dotadas para unos deportes que otras, evidentemente. Nosotros, por ejemplo... Y no digamos los africanos con las pruebas de larga duración, ¿no? Nosotros, los que nos consideramos latinos, somos de menos peso y destacamos más en los pesos pequeños. Sí, dentro de la halterofilia, claro, evidentemente, porque la talla media nuestra es más pequeña. Es menor que en otros países donde hay eso, personas de... Y ellos destacan más en los pesos altos. Claro. Bueno, ¿hasta qué punto, hablando ya de cuestiones un poco más políticas, hasta qué punto las grandes entidades que pueden financiar proyectos se implican en la investigación? ¿Qué experiencia has tenido tú con ello? Bueno, las entidades que se implican en la investigación, nada más que son entidades nacionales, digamos, oficiales, centros universitarios o ministerios de universidades, son los que realmente dan la subvención para realizar investigación en general. Pero en relación con el deporte, pues tiene una parcela, un apartado pequeño. Ya últimamente hay ya un área específica, según creo, para deporte, que no la había que pedirlo por otras áreas y demás. Pero naturalmente lo que más subvención tiene y que tiene algo de relación con el deporte es los proyectos relacionados con salud. Últimamente, en los últimos años, se da mucha más subvención a proyectos aparentemente de salud, ¿verdad? O de salud en general, pero aunque sea relacionado con el deporte, no digo ya desde el punto de vista médico, que eso ya es aparte, otro campo diferente, ¿no? Pero deporte y salud, pues últimamente pues ha tenido mayor subvención, ¿no? Porque bueno, se consideraba que eso tenía una aplicación para la sociedad, para la salud general, etcétera, claro, etcétera. Siempre se busca invertir para lo general. Pero deporte en sí, regular, no hay mucha. Juan José, conociendo tu trayectoria profesional y deportiva, campeonatos del mundo, olimpiadas, tu vida académica como docente, tu vida como investigador, esto es en el aspecto profesional. En el aspecto personal, ¿se te ha quedado algo atrás? ¿Algo que querías hacer y siempre se aparcaba para luego más tarde? Hombre. Porque después de ver ese currículum de 4 hojas, yo digo, o esta es su afición y no tiene otra, o me pregunto, ¿se ha quedado algo por ahí? Yo cuando tenía próximo a los 40 años, 30 y tantos, yo dije, a partir de los 40 años yo dejo lo que es el deporte, digamos, entre comillas, profesional, de competición, etcétera, y me voy a dedicar a la investigación. Eso era una idea absurda, en cierto modo, porque no puedes hacerlo, no tienes posibilidad de hacerlo, no tienes ayuda, no tienes medios, no tienes nada, ¿no? Uh-huh. Entonces seguí en una situación intermedia, pero seguí más tiempo, naturalmente, en el deporte. Pero después se cruzaron las cosas, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues se creó un máster de alto rendimiento deportivo, que lo creó el Comité Olímpico Español. Y yo empecé con ese máster porque soy jefe de estudio de ese máster desde que se creó en el 92, empezó a funcionar en el 93, en enero del 93, final de enero. Y desde entonces, en aquellos momentos, pues ya yo empecé a tener como más tiempo libre. Fue el momento en que yo dejé la halterofilia como profesión principal, digamos, como actividad principal. Se fue en el 93, ¿no? 93. Entonces, yo ya dedicaba más tiempo, leía muchísimo más. Ya anteriormente tenía todas las publicaciones que había en aquella época, los textos. Y precisamente en esa época empezaron a surgir más publicaciones relacionadas con el deporte. Había en aquella época una revista que solamente la tenía yo en España porque yo la solicitaba a Estados Unidos y
Pero ya a partir de ahí pues empezaron a surgir más revistas, más publicaciones, más libros, y yo empecé a tener un tiempo libre mayor para poder trabajar en eso. Y bueno, y a partir de ahí pues ya empezó a surgir, al empezar a dar clases en el máster pues ya empecé los trabajos que se hacían en la clase eran trabajos de investigación, en pequeña escala, naturalmente. Y ahí empezamos a medir por primera vez a vosotros mismos, aquí en Sevilla. Medí yo la velocidad en la cargada de fuerza, por ejemplo, y los tirones ahí en la escuela, con un aparato que tenía muy rudimentario, hasta cierto punto rudimentario, que se llamaba biorobot, y con eso ya de ahí salieron los primeros. Y eso era exactamente lo que a ti te gustaba, lo que tú no querías dejar atrás. Claro, yo no quería dejar atrás eso, porque bueno, era algo que siempre desde pequeño me gustaba mucho. Ok. Bueno, el tiempo se nos ha venido encima, se nos ha hecho cortísimo. No habréis dado a la manilla del reloj con el dedo, ¿no? Para que fuera más rápido. Bueno, no pasa nada. Juan José, ilustre invitado en el día de hoy. Solo me resta decirte muchísimas gracias. Yo siempre me quedo, Juan José no lo veo con este currículum, yo lo veo como mi entrenador y mi amigo, ¿vale? Así que el próximo jueves en la 92.3 Rincón Sport Radiopolis, más y mejor.